Queridos panelistas, damos a inicio al primer Congreso Nacional Consolidación y Desarrollo del Frente Nacional. Contamos con un grupo de expertos investigadores de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, quienes nos darán a conocer los resultados de estas investigaciones sobre el tema que en particular hoy nos atañe. Quien les habla, Maureen Robles Vega, les va a moderar y presentar el Congreso y hacer una introducción del tema. Nos acompañan en el panel los investigadores Caroline Carbonó, Cindy De Luque, Celeidis Gómez Suárez, Luis Alberto Kudris, Leslie Guerrero Blanco, Jainis Ortega, Wendy Carranza, quien estará vía video, y Jonathan Roldán Jiménez. Abordar el conflicto colombiano no estaría fácil. Mucho se ha dicho sobre el tema. Por eso en este congreso se pretende, a través de las investigaciones realizadas por los panelistas, analizar y conocer los orígenes, los antecedentes, la consolidación y desarrollo del Frente Nacional. Cuando a mediados del siglo XIX, por los años 1840 y 1860, se forman en Colombia los partidos políticos conservador y liberal. Estos fueron marcados por los mismos hechos políticos y los mismos vientos doctrinarios internacionales. Así, lo que en Europa era un enfrentamiento entre la clase obrera y el capitalismo, en América Latina y particularmente en Colombia, era una lucha entre los artesanos, los importadores y exportadores que estaban unidos a los latifundistas. Los liberales se plegaban a los artesanos, a estos movimientos que se lograron organizar y fueron conocidos como las sociedades democráticas. Los liberales se plegaron a ellos, pero de una forma demagógica, porque esto les representaba más poder para enfrentar a los conservadores, quienes persistían en formas atrasadas de producción. Estas contradicciones generaron una serie de conflictos políticos, los cuales intentaron resolver a través de las armas, generándose una serie de guerras civiles que dominaron el panorama político del país durante esa época. Durante el siglo XIX, tanto en Colombia como en América Latina, nacieron los gobiernos bipartidistas, liberales y conservadores, solo que en Colombia se prolongó hasta el siglo XX. Fueron 16 años de bipartidismo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán precipitó al país a una serie de acontecimientos y violencia inusitada que se ensañó particularmente con los campesinos y que enfrentó a muerte a los partidos liberal y conservadores. Las luchas políticas entre estos dos partidos que venían surgiendo desde la misma emancipación se prolongó a través del tiempo, profundizando sus diferencias a pesar de la evolución y el proceso económico y social que el mundo imprimía a sus doctrinas. El Partido Conservador representaba el mantenimiento de determinadas bases de la colonia española, como la discriminación de las jerarquías sociales, el absolutismo eclesiástico, las limitaciones de acción de clases consideradas inferiores por razón de su raza, por el color o por la restricción de las libertades civiles. El Partido Liberal, por el contrario, pretendía aplicar el librecambismo inglés
a pesar de que este modelo estaba diseñado para aquellos países industrializados y Colombia en verdad no lo era. Esta situación permitió el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, que provocó el pacto entre partidos tradicionales que se sintieron amenazados con que este general se perpetuara en el poder, y luego de haberlo ayudado, al sentirse amenazados, empezaron a anteponer sus diferencias por lograr que este gobierno no se perpetuara en el poder. Y es aquí cuando, a través de los pactos de Benidorm, Marzo y Sucre, empieza a gestarse lo que fue el Frente Nacional. A través de los pactos de Benidorm, Marzo y Sucre, se concretó el Frente Nacional, el cual para algunos significó suavizar la inestabilidad y violencia que reinaba en el país en ese entonces, pero para otros, y era para la mayoría del pueblo y las pequeñas asociaciones o agremiaciones, se sintieron, les exacerbó los ánimos al sentirse excluidos de las decisiones sociopolíticas que se tomaban en el país. Entonces tenemos que el Frente Nacional fue una coalición política entre los partidos conservador y liberal entre los años 1958 y 1974. Nace como una alternativa para hacer frente a la ola de violencia y retaliaciones partidistas que reinaban en el país. Este fue uno de los periodos históricos de grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales, no solo internos también, sino también en el ámbito internacional. El principal acuerdo político del Frente Nacional, después del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla, fue la organización del país mediante alternancia del poder de los partidos reinantes en ese entonces, que eran el liberal y el conservativo. Dentro de las principales intereses del Frente Nacional se encontraba definir la política económica y social y la modernización del Estado, mediante un proceso concertado no solo con las fuerzas políticas, sino con los gremios económicos que se habían consolidado como voceros de los empresarios y de los diferentes grupos económicos. Sin embargo, este maridaje no fue siempre lo que se pensó, ya que se empezaron a generar molestias en los gremios y demás asociaciones al tomar estos gobiernos decisiones unilaterales con los gobiernos de Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros sin tenerlos en cuenta, y ahí empieza realmente lo que es a desmontarse lo que fue la debacle del Frente Nacional. Con ustedes, a continuación, la compañera Caroline Carmona, quien va a hablar sobre qué fueron, qué significaron, qué son, en qué consistieron los acuerdos de Benidorm, Marzo y Sucre y qué relación tienen con el Frente Nacional. Muy buenas tardes, público. Mi investigación está basada en los 3 pactos del Frente Nacional. Primero que todo, pues en esta época, cabe recordar que el país se encontraba bajo el mandato de Rojas Pinilla. Y el Partido Liberal y Conservador, después de tener tantas diferencias, es ahí donde deciden unir sus fuerzas. ¿Por qué? Porque ellos temían en ese momento de que Pinilla pues se perpetuara en el poder. Entonces, ellos dos, como tenían muchas diferencias, los liberales y conservadores, pues decidieron unir sus fuerzas para poder pues combatir con él políticamente. Porque Rojas Pinilla se encontraba siempre con la mayoría de los votos a su favor. Entonces, a raíz de esto, es donde se viene desenvolviendo pues el pacto de Benidorm. Pues este pacto de Benidorm fue un acuerdo
que se dio en esta ciudad de España. Por eso es que lleva este nombre. Este acuerdo se dio el 24 de julio de 1956 en el Pacto de Benidorm. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez pues reconocieron la responsabilidad partida de ahí en la democracia. Ellos firmaron un acuerdo. ¿Por qué? Entre liberal y conservador lo que querían era que en ese momento se acabara la crisis familiar pues en Colombia. Uno de los objetivos por los cuales ellos se reunieron fue para iniciar tratos para establecer un sistema que permitiera el reparto igualitario pues de la administración del Estado. Otro objetivo fue reconocer pues las responsabilidades mutuas para mejorar la situación política que se vivía en el país. Luego de esto, como en este pacto, pues en este pacto no se lograron todas las características que ellos tenían los objetivos, entonces se da un segundo pacto, que es el Pacto de Marzo. Este pacto se dio el 20 de marzo de 1957. Fue un pacto entre conservadores, ospinistas y liberales, en donde se opusieron firmemente a la reelección de Rojas para el periodo siguiente y apoyaron las elecciones liberales en ese momento. Después de este pacto, pues ellos continuaron con un tercero para darle finalidad pues a esto. Entonces ahí es donde crean el pacto de Swiftlet. Este se dio en España el 20 de julio de 1957. Este pacto se dio entre Lleras Camargo y Laureano Gómez, y también con los optimistas. El Partido Liberal y Conservador compartían el poder en partes iguales durante 16 años. Pues, ¿qué pasa con esto? Que la presidencia la iban a tener en alternancia. Pues lo iban a tener en alternancia entre los dos partidos para luego realizar el plebiscito. Pues con la firma de este pacto se establece la base de lo que sería el Frente Nacional que gobernaría a Colombia en ese momento. Los objetivos del pacto CITES, pues el pacto CITES confirmó el proceso de coalición bipartidista ya iniciado en Benidorm y propuso como su objetivo principal de la instauración de una política de paz que terminaría con la violencia partidaria de las décadas anteriores. Entonces, esta fue una investigación. Continuamos con la panelista Cindy De Luque, que nos va a hablar cómo se consolidó y evolucionó el Frente Nacional. ¿Qué resultados arrojó tu investigación, Cindy? Buenas tardes, panelistas, buenas tardes a los asistentes del día de hoy. Mi investigación acerca de la evolución del Frente Nacional arrojó varias características que ellos tuvieron durante su época. Iniciamos pues que el Frente Nacional se crea inicialmente para que haya una unión entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, dándole unas resoluciones a los conflictos que se estaban dando inmediatamente en el país. Eso era lo que ellos planteaban. Sin embargo, sabemos que en ese momento el general Gustavo Rojas Pinilla no tenía el país en crisis, simplemente que ellos estaban asustados porque él se iba a perpetuar en el poder. Tenemos que el Frente Nacional, cuando se crea, ellos no solamente hablan de la parte política, sino también de la parte, crean la parte administrativa, en el cual le dan a la mujer participación en las contiendas electorales. Además de eso, destinan el 10% decían que no podían destinar el menos del 10% del presupuesto nacional para poder apoyar al sistema educativo. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta estructura define, después de los pactos que acabo de mencionar la compañera,
que ellos iban a estar solamente 16 años en el poder, en el cual cada uno de los partidos iba a tener 2 periodos electorales y que eso se iba a dar solamente hasta 1968. Pero eso no iba a ser cortado radicalmente. Y ellos lo que hicieron fue que restablecieron en 1974 este requisito para poder compartir el poder y que terminaría en 1978. Sin embargo, cuando cada uno llegase al poder, debía de darle al otro partido cierto poder. Entonces, por eso se llamaba bipartidista. Aunque el presidente fuera conservador, los liberales también iban a tener la mitad de los puestos políticos para poder gobernar conjuntamente. Esto se prolongó hasta la presidencia del liberal Virgilio Barco, donde él, siendo conservador, lo que hizo fue que le dio, liberal, le dio a los conservadores una ínfima participación en la parte política, y desde ahí va a comenzar otra vez la política unilateral. Entonces, ¿cómo comienza esto? Primero con la derrocación de Rojas Pinilla, y en ese momento una junta militar fue el que toma el poder en Colombia, y esto fue del 10 de mayo del 57 hasta el 7 de agosto de 1958. Entonces, ¿qué pasó después de este periodo? El 1 de diciembre del 57 se le llama al pueblo a un plebiscito, en el cual por primera vez las mujeres tienen participación en la votación, teniendo el Frente Nacional arrasó con las votaciones de casi un 95% en esta contienda electoral. Entonces, con este plebiscito y con este abrume de votaciones es que se crea el Frente Nacional en Colombia. Este mecanismo fue expuesto para que fuera bipartidista y para que también en ese momento se reanudaran las votaciones por Senado, Congreso y todos los cuerpos colegiados en Colombia, para que de esa forma ellos pudieran tener la mitad y la mitad de los puestos políticos en Colombia. ¿Qué pasó en este momento o qué pasó con el Frente Nacional? ¿Cierto? Cuando ellos iniciaron, se suponía que el presidente iba a ser conservador, pero no se colocaron de acuerdo y comenzaron los liberales siendo los primeros. Sin embargo, en esta repartición del poder, ellos no se percataron o no llegaron a dimensionar que también representantes de partidos políticos terceros o partidos políticos externos al conservador y al liberal. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con los gobiernos del Frente Nacional. Los investigadores Luis Alberto Kudris y Leslie Guerrero serán los encargados de hablarnos de los gobiernos del Frente Nacional. ¿Cuáles fueron estos gobiernos? ¿Por quiénes estuvieron representados? ¿Cuáles fueron sus aciertos y desaciertos? ¿Y qué impacto tuvieron en la historia de nuestro país? A usted y al cuerpo de panelistas presentes. Comenzando hablando del primer gobierno, tenemos que decir que Alberto Lleras Camargo fue elegido por junta de decisión del Partido Liberal Colombiano. A él le toca iniciar una recuperación en el orden, la paz y la seguridad de la nación. Este gobierno tuvo ciertas dificultades, como fue el desempleo, la violencia, el crecimiento urbano por las migraciones de los campesinos, el fortalecimiento de las reservas internacionales por los bajos precios del café, la devaluación de la moneda que amenazó con una crisis cambiaria generalizada. Esto afectaría el préstamo y los créditos y
el intercambio. Por otra parte, también tenemos que decir que en esta etapa enmarcaron también problemas en la recuperación del país tras el gobierno de Rojas Pinilla, la Junta Militar que gobernó en 1957 y 1958. El problema agrario también fue uno de los problemas que le tocó sortear a este gobierno debido por la repartición, la reivindicación de las tierras gestada por los campesinos. El problema también de repartición de tierras por ciudadanos que reclamaban terreno para la creación de viviendas. Entonces, pues era necesario hacer unos ajustes en las finanzas públicas y las exportaciones. Bajo este gobierno se creó el Plan Decenal de Desarrollo Económico, bajo el cual se crea, bajo el espíritu de la industrialización, en un momento en el que el país producía sus productos para abastecerse internamente y además la población no contaba con los recursos necesarios para realizar la compra. Este proyecto de industrialización, tenemos que decir que se logra bajo ciertos préstamos exteriores, el cual le generó al país un endeudamiento. En mi investigación encontré que en 1958 el endeudamiento del país se encontraba en 297.000 millones de pesos y para 1970 el endeudamiento llegó a incrementarse en 2.000 millones de pesos. Bueno, para Alberto Lleras Camargo el país se encontraba en un estado arcaico en el momento en el que el país apenas llegaban las ideas para el crecimiento económico. En el gobierno de Alberto Lleras Camargo se le da importancia a la ANDI. La ANDI pues es un establecimiento donde se reúnen los empresarios para decidir sobre las políticas económicas del país, para buscar un camino de crecimiento económico. En este gobierno se impulsó la reforma agraria que dio origen al INCORA, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, quien le da al Estado los requisitos legales para tener o titular tierra, comprar latifundios improductivos y vendérselo a los campesinos para así estimular el empleo, disminuir la violencia y buscar recursos económicos. Se creó el Departamento de Planeación Nacional de Servicios Técnicos, el cual estaba encargado y su función era de asesorar al Ejecutivo. Se planeó que con estos proyectos el crecimiento del país iba a alcanzar un 4.5%, pero con el gobierno de Alberto Lleras Camargo solo se logró el 1.1% y una figura en el Producto Bruto del 5.4%. En esta etapa podemos decir que sus objetivos en su gobierno eran aumentar la producción y productividad de los bienes agropecuarios, objeto del mercado interno y externo, aumentar la capacidad de empleo y generación de ingresos,
procurar la distribución equitativa de ingresos productivos dentro del sector agropecuario. Sin embargo, pues la falta de crédito, la escasa tecnificación de los procesos productivos del campesino y la poca productividad no se logró superar la pobreza y una verdadera reforma agraria. Conclusiones en este gobierno. Hablando del agro, pues en el país, en este momento, pues se consolida un proceso paulatino de modernización del Estado. Se buscaron pues modelos económicos que se asimilaran para lograr niveles de desarrollo positivos en el país. Con la creación del plan de desarrollo, pues se inserta Colombia en un modelo de corte capitalista, comenzando así un despegue económico y en los recursos del sector pues, manufactura y industria. Sin embargo, pues la propuesta del plan de desarrollo podemos decir que no logró el alcance que se necesitaba y el alcance que se planteó en esta proyección de los planes del desarrollo económico. Aquí podemos pues concluir que se determinaron pues ciertas políticas económicas en las cuales pues no se lograron los resultados esperados, pero se sentaron las bases para que el país tomara un camino hacia el crecimiento económico. Bueno, dejando el gobierno de Alberto Lleras Camargo en un punto en donde se dieron las primeras ideas, continuamos con el segundo gobierno, el cual fue encargado por Guillermo León Valencia. Este gobierno podemos decir que fue un gobierno que le dio continuidad a las ideas del plan que traía Alberto Lleras Camargo. Entonces, pues aquí se intensificó la construcción de viviendas, la electrificación rural, aumentó las exportaciones de café y petróleo, permitiendo que se diera un crecimiento y recuperación económica significativa. Mediante la seguridad nacional, en este sentido, modernizó y profesionalizó las fuerzas militares, capacitándolos en cursos a nivel nacional, regional e internacional. Organizó a la Policía Nacional para el control urbano y departamentales. Características de este gobierno. En este gobierno podemos decir que se establecieron relaciones con otros países. Aquí pues se fortaleció la frontera colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana. Estas relaciones pues permitirían que las ciudades y los productos que se fueran a exportar se diera pues una reducción en los aranceles y en los impuestos. Características pues, de este gobierno. El gobierno de León Valencia pues, se caracterizó por las políticas de entendimiento, diálogo, reconciliación y paz entre los pueblos. Asimismo, pues, buscó el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio nacional, el incremento presupuestal, se mejoró pues la educación
se incrementó el presupuesto en la educación técnica. En mi investigación pues encontré que el aporte a la educación incrementó del 10 al 20% para mejorar la educación. En este gobierno pues tenemos unos desaciertos, como lo fueron, y aquí en este gobierno se dieron las fuerzas opositoras del país, la FARC y el ELN. También pues en este gobierno se fortalecieron los movimientos del partido pues, encargado por el MRL, liderado por Alfonso López Michelsen y la NAP. Estos partidos pues tomaron fuerza y lograron una simpatía de votación del 38%. En este gobierno, pues los aportes más importantes que se dieron fueron la adoptación y la creación del plan de la Alianza para el Progreso y el programa de la ciudad Kennedy, quien estaba liderado por el presidente de Estados Unidos, John J. Kennedy. Pues este era un programa que ayudaba a las ciudades en las relaciones de comercio. Entonces, pues aquí hubieron pues dos causas que desfavorecieron este gobierno, como lo fue que este gobierno se metió con las políticas públicas de comercio. Esto generó que se diera mayor desempleo, que se tuviera un desaceleramiento en el crecimiento económico, se disminuyeran los préstamos, los créditos de vivienda. Entonces, pues, con este gobierno se cometieron esos errores también, que se disminuyó la inversión en el gasto público. Eso pues desfavoreció pues, las poblaciones, porque aquí se generó desempleo. Con esta parte termino en decirles pues, que de allí le tocó al gobierno iniciar otros espacios que le permitieran la recuperación económica, y era necesario adherirse al país colombiano a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Con esta institución renovaría las políticas de comercio y mejoraría la situación en la parte económica. Entonces, pues, con esta parte concluyo que a este gobierno de Guillermo León Valencia logró pues, relacionar al país con otras partes, con otros países, para que se buscara un crecimiento económico. Aquí pues termino mi aporte en este momento. La panelista Leslie Guerrero con los gobiernos del Frente Nacional. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora, por su invitación. Mi investigación está basada sobre el tercer y cuarto gobierno. El tercer gobierno estuvo a cargo del doctor Carlos Lleras Restrepo, que fue el tercer presidente del Frente, del Frente Nacional, entre el periodo de 1966
social y emprendió nuevas políticas económicas para el buen funcionamiento de nuestro país. En el transcurso de mi investigación me llamó algo la atención, que fue una entrevista que le realizaron al hijo de Catollera Restrepo, donde él relata que su papá, aparte de ser un buen economista, era un gran transformador, que esa era prácticamente la vocación de su padre, no tanto el ser político. O sea, el ser político él lo utilizó como el puente para sacar adelante esas reformas que él tenía en el año 32, cuando era secretario de gobierno. Su gobierno se llamaba la Gran Transformación. Esa gran transformación se topó con una ola de violencia que yo diría que fue desastroso. La situación social y política era inestable y la economía estaba totalmente golpeada. Como buen economista que era, pudo aplicar todas las normas de la economía multilateral. También fue el presidente que más institutos creó en nuestro país. Pues me puedo atrever a decir que este fue uno de los mejores gobiernos, pues durante su periodo efectuó varios cambios positivos para nuestro país en esa época. Uno de esos lideró la creación de la comunidad andina, donde por primera vez los campesinos fueron tenidos en cuenta, gracias a la creación de la Asociación Nacional Campesina ANUC. Ahí fue cuando la reforma agraria recibió un gran impulso por el objetivo de entregar tierras a los campesinos, con el único fin, o sea, de fortalecer la economía campesina y subsanar los problemas de las malas distribuciones de tierra que estaban en ese tiempo. Durante su gobierno, Lleras llevó a cabo la reforma constitucional de 1968. Esta reforma permitió el fortalecimiento del poder presidencial. Otros aspectos muy importantes fueron la inclusión de la emergencia económica como una situación de extensión para el presidente de la República, que pudiera decretar la prolongación por otros 4 años de periodo y prolongar por 4 años más al Frente Nacional, es decir, hasta 1978, si no estoy mal. Algo que estuvo como, ¿cómo decirle? La reforma del Fondo Nacional Monetario Internacional, ahí fue cuando Lleras prácticamente tuvo un desafío donde él decía, él decía de que si el país no se lo podían gobernar desde afuera, o si no, él no hacía nada ahí, más o menos era lo que decía. Él en vez que le impusieran, él dijo, mejor vamos a colocar medidas desde aquí y optar por hacer nuestros propios regímenes. Decía que teníamos que demostrarle que somos capaces de racionalizar la divisa. Ahí fue cuando se destaca la implementación de medidas monetarias para fortalecer nuestro medio de cambio. O sea, ahí consistió en la supresión del mercado libre de divisas y la eliminación de diversas tasas de cambio. En pocas palabras, Lleras hizo un balance entre el comercio y la economía. Su gobierno creó una serie de instituciones descentralizadas que han prestado valiosos servicios a la nación, como fue el Instituto Colombiano de Juventud, el Instituto Bienestar Familiar, y el Fondo Nacional, y entre otros. El bienestar familiar estuvo liderado también por la primera dama en ese tiempo. Algo muy importante fue que reestructuró la Procuraduría General y la Policía Judicial.
Durante esta presidencia apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado en su gran mayoría por estudiantes y obreros. Era prácticamente aproximarse a la izquierda. El movimiento obrero inmediatamente, el movimiento obrero se llamaba MOIR, un partido de oposición al gobierno que lideró reivindicaciones tipo social y económico. En pocas palabras, la filosofía de este gobierno era producir una igualdad a un país que estaba en un momento de desigualdad, eso me hago entender, en un sector rural en donde el instrumento para producir desigualdad fue la reforma agraria. En el cuarto y último gobierno encontramos a Misael Pastrana Borrero, conservador durante el periodo de 1970 y 1974. Este presidente obtuvo posiblemente fraude electoral, debido a que su contrincante, Rojas Pinilla, estaba ganando las elecciones y después de un apagón en todo el país, amaneció con la presidencia de Misael Pastrana. Este fue el último presidente del Frente Nacional que, en pocas palabras, a través de un fraude electoral, le robaron la presidencia a Rojas Pinilla. Él favoreció la clase empresarial y las élites de nuestro país. Y ayudó, la élite de nuestro país lo ayudó a su cometido, el fraude, en pocas palabras. Por lo cual debió afrontar serios problemas de orden público debido a las ocasiones de fraude electoral frente a la Nápoles. La derrota de este movimiento hizo prosperar al M-19. Uno de sus sectores más radicales fue conformado por universitarios y obreros, la sociedad, quienes decidían integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza. Por otro lado, Pastrana Borrero demostró totalmente el intento de reformista, y con ello se produce una división en las opiniones de las diferentes asociaciones campesinas, entre aquellas quienes estaban de acuerdo con la disolución de los intentos de reforma agraria. El surgimiento de las corporaciones de ahorro y vivienda, la finalización de unidades y habitacionales bajo el sistema de la UPA, permitiendo una creación mayor de las ciudades y la generación de empleo no calificado. Esta fue mi intervención. Muchas gracias. Bueno, continuamos con las políticas económicas del Frente Nacional. La panelista Celeste Gómez nos va a hablar sobre lo que fue su investigación, qué encontró, cuál fue el proyecto económico que se desarrolló en el marco del Frente Nacional, qué evolución tuvo la economía del Estado en este periodo. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Mauro, por la invitación a este congreso. Bueno, el proyecto económico que planteaba el Frente Nacional, obviamente se refería básicamente a que parecía a simple vista traer consigo aspectos positivos en lo relacionado a la parte de la producción, la distribución y sus bienes y servicios de los colombianos. Esto prueba con ello que fueron cada uno de ellos de los pensamientos de quienes hicieron parte de él, pero en la práctica dichas ideas se iban desvaneciendo, lo que acarreó consigo la insatisfacción del pueblo colombiano, especialmente de aquellas personas que se estaban educando y que ya no podían pasar de pensar de la misma forma, porque ya tenían un conocimiento y no iban a ceder tan fácilmente. Sin embargo, sus dirigentes querían mantener el equilibrio y no perjudicar a los gremios industriales ni
ni tampoco al ciudadano de a pie, porque no era su intención. Fue entonces cuando Laureano Gómez, presidente en ese entonces de Colombia en el año 1950, escuchó a los gremios que venían haciendo y continuaban presión para que fuesen protegidos, y podría decirse de esta manera, que así pudo lograrse contra todos los propósitos que se tenían establecidos. Lo que tal vez no se esperaba era que el café fuera de esta manera la tabla de salvación, ya que era uno de estos productos más apetecidos en la época, obviamente alcanzando así el precio más elevado a nivel internacional, lo que benefició a la exportación de otros productos colombianos. No obstante, podemos decir que dicha acogida no fue duradera, porque los precios del café a nivel internacional cayeron. Esto en cierta manera afectó los recursos, de los cuales fueron disminuyendo poco a poco, afectando así el desarrollo industrial. Con base a lo anterior, yo diría que mencionando, podemos deducir que la economía del país dependía primordialmente del café. Y fue así, básicamente, como impulsaron las exportaciones y se le dio paso a la economía mixta, de origen exportador, con empresas públicas y privadas, la cual trajo consigo un modelo cambiario y la evaluación, incentivando así a través de las exportaciones un nuevo certificado de abono tributario llamado el CAC. De estos procesos de importación, llamados también el Plan Vallejo, y con base a esto se creó el Fondo de Promoción a las Exportaciones en Colombia. En cuanto al modelo de esta apertura, el Frente Nacional quiso darle una postura y abrirse al mercado internacional, pero las cosas no salieron como se esperaban en ese entonces, ya que esto implicó la exclusión y la privatización de empresas estatales y la quiebra de empresas privadas, las cuales no pudieron resistir la competencia internacional y fueron al declive. Esto trajo un alto déficit en el desempleo y la reducción del gasto público de carácter social a nivel nacional. El Frente Nacional pensó que era una reforma, pero esto no fue un intento fallido, ya que ninguna de estas condiciones propuestas logró en su momento la aprobación legislativa, como es el caso de la reforma agraria, porque sí pudo lograrlo, pero no por mucho tiempo, porque de igual forma también decayó. Ahora, si bien sabemos los objetivos como tal, eran de advertir o hacer énfasis en la reforma agraria, debido a la consolidación acelerada del producto rural y capitalista, con el deterioro del campesino y el desplazamiento forzado de los aparceros de sus tierras porque eran despojados, y así de esta manera poder utilizar su tierra para otros fines. En cuanto al plan de las 4 estrategias, impulsado en ese entonces por Misael Pastrana en su mandato, el país vivió una gran reducción de ingresos en los salarios. Este dio el gobierno de Misael López Michels, llamado por el pueblo colombiano en ese entonces, para cerrar la brecha, fortaleciendo en cierta manera a la población vulnerable con un pequeño porcentaje. Según ellos, era lo que realmente el pueblo en ese entonces podía merecer. Un 50%, hablando hoy en día, no sería nada. Sin embargo, este término siguió fortaleciendo las riquezas que poseían aquellas personas de los estratos más altos del país. De lo contrario, ocurrió que los emprendedores que tuvieron que verse obligados prácticamente a adquirir unos créditos y capitalización, de los cuales fueron negados, porque obviamente en ese entonces las personas
no tenían con qué avalar un crédito. En esa época no tenía un ciudadano cómo decir, yo tengo esta propiedad para poder adquirir este crédito. Y los requisitos eran abrumadores. Entonces la clase baja no tenía ese medio de poder adquirir. Sin embargo, el déficit crónico de la balanza comercial trajo como consecuencia un porcentaje mayor de bienes y capital de importaciones que se financiaron con créditos externos a través de los bancos internacionales, y que la economía del país empezó a depender de los créditos, especialmente de otros países. Y Colombia, en su afán de industrialización, adoptó estrategias en las cuales las multinacionales se vieron positivamente favorecidas, ya que la mayoría de los recursos naturales fueron obtenidos por ellos, siendo así, a pesar que les pertenecían al erario público. La sociedad colombiana no solo tenía que enfrentar los retos que se basaban presentando, sino que el crecimiento de las poblaciones se tenía que resolver desde la política económica y social. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos guardaba un cierto recelo, y cómo no, si no era para menos, pues consideraban que Latinoamérica podría ser o podría estar vulnerable en el tema de la revolución cubana. Fue entonces cuando el país entró en un círculo vicioso de deudas externas, el cual le ha costado a través de los años salir, porque cada vez que los intereses son mucho más altos, esto por lo anterior, se fueron presentando etapas en donde el crecimiento y la madurez fueron factores fundamentales para la economía colombiana. Aunque el propósito era que se lograra que la economía creciera y que Colombia fuera un país autónomo, lo cierto es que la deuda externa era uno de los problemas más grandes que enfrentaba nuestra nación colombiana. Sin embargo, el hecho de que Alberto Lleras Camargo fuera el secretario general de la Organización de los Estados Unidos Americanos le sirvió para abrir los ojos ante lo significativa y una ayuda que aparentemente desinteresada por parte de este dicho país. Y fue así como adoptaron por las mejores decisiones que finalmente no tendrían a los resultados esperados. Sin embargo, el proceso tuvo una aceleración en un momento en que los Estados Unidos podrían tener las condiciones para brindar ayuda a la mayoría de Latinoamérica. Sin embargo, podría decirte que Colombia, con esto, queda sometida a la aceptación de cumplimientos de directrices impuestas por países como los Estados Unidos, situación que aún persiste en nuestros días y que se pese, a pesar de resolverse por momentos, al parecer de nunca acabar. Y lo verdaderamente doloroso aquí en este sentido colombiano es que es un país inmensamente rico en recursos naturales y que tenga que verse en condiciones deplorables, con un enorme déficit fiscal, porque así estaba Colombia en esa época. Y pudo haberse resuelto de otra forma, trabajando por el bien común del pueblo y por la industria que mueve la economía del país colombiano. Muchas gracias. Pasamos ahora al comportamiento de los principales sectores económicos del Frente Nacional. La panelista Jamie Ortega nos va a hablar sobre su investigación en el sector financiero y las asociaciones gremiales. ¿Cuál fue la participación del sector financiero y las asociaciones gremiales dentro del Frente Nacional? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este congreso. Les voy a hablar sobre el sector financiero. El sector financiero se consolida en gran medida gracias al auge de los créditos de vivienda y para el fomento del urbanismo, que permitió que los préstamos en
por estas entidades facilitaran a su vez el crecimiento de la economía en Colombia. El decreto 2369 de 1960 definió el crédito cuya finalidad era promover la creación, la reorganización y transformación de empresas, participar en el capital y gestionar la participación de terceros y otorgarles créditos a los colombianos y a las empresas también. De esta manera, el capital industrial, al entrelazarse al capital de los bancos y demás corporaciones financieras, fondos de inversión, seguro, capitalización y corporaciones financieras, captó recursos particulares para ampliar sus operaciones. En este proceso se dio como resultado una mayor centralización del poder por parte de los sectores económicos, más fuerte y a una profundización de la disminución de la capacidad del Estado en la toma de decisiones. El sector financiero empezó a consolidarse como un gremio de presión para buscar medidas de políticas económicas y monetarias a favor de sus intereses de financiadores de crédito y compromiso con la inversión de la economía. En estos grupos financieros fueron claves como fuente de financiamiento para procesos de inversión privada y pública. La unión entre el sector industrial y financiero profundizó los grandes de concentración en la industria y en el financiero. Permitió la consolidación de conglomerados económicos cuando se une el capital industrial y el capital financiero de intervención que incluye decisiones del gobierno y de la economía en su favor. Para este entonces existía el Banco de Colombia, que fue fundado en 1875. Este banco absorbió a otros bancos a través de varios procesos de compra y sus socios eran la Organización Ardila Nube, Alfonso López Michelsi, y también estaba el Banco de Bogotá, pertenecientes al Grupo Bogotá, Grupo Bolívar y Cemento San Pedro. Banco de Comercio, perteneciente al Grupo Echeverría y Roberto Posada, Banco de Occidente. Propiedad de empresarios Sarmiento, Angulo. Banco Cafetero, perteneciente a la Asociación Nacional de Cafeteros, y los bancos estatales del Banco Popular y el Banco del Estado. La consolidación de estos grupos económicos sólidos le dio mayor vigor al crecimiento económico y la inserción de la economía en el país. Al fomento de la industria y del urbanismo se crearon nuevos bancos oficiales: el Banco Popular en 1950, Banco Cafetero en 1953 y Ganadero en 1959, con el fin de atender el requerimiento de los sectores correspondientes. Empezaron a fundarse otros bancos de la República: el Fondo de Fomento, el Fondo de Inversión Privada en 1963, para la promoción de las inversiones industriales y las exportaciones, el Fondo Financiero Agrario en 1966, transformando en 1973 el Fondo Financiero Agropecuario. Para estimular la producción agrícola, el Fondo Financiero Industrial en 1968, para apoyar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, y el Fondo de Promoción de Exportaciones. En 1967, como entidad responsable de promocionar la actividad comercial colombiana con vocación exportadora. En el año 70 ocurrieron dos cambios institucionales que modificaron la estructura del sector financiero. El primero fue la corrección por inflación para el ahorro canalizado por medio de las corporaciones de ahorros y vivienda.
el sistema UPAC, concebido como uno de los ejes del Plan de Desarrollo de la Administración Pastrana Echeverry en 1990. Este cambio permitió por primera vez en Colombia asegurar que el rendimiento del ahorro captado por un intermediario financiero fuera superior al ritmo de la inflación. El segundo fue la legalización de los intermediarios financieros en 1973. Poco después se vinieron a denominar compañías de financiamiento comercial. La reforma financiera elevó las tasas de interés, redujo su dispensión y liberó a aquellas que podían cobrar los bancos comerciales en sus operaciones ordinarias. Redujo también los encajes sobre los depósitos, eliminó gran parte de la inversión forzosa. La Caja Agraria y los fondos ganaderos, especialmente la primera, constituyeron por largo tiempo los canales más importantes de crédito al sector agropecuario. La reforma financiera implementada en el año 1951 incluyó al sector agropecuario como uno de los ejes políticos de crédito. Bueno, ahora le voy a hablar de las asociaciones gremiales. El movimiento gremial durante la década de los años 30 creció considerablemente. El hecho sobresaliente fue la ampliación de funciones de federación de la Federación Nacional de Cafeteros, en la cual no había tenido un papel destacado en la defensa de los intereses de los productores del grano durante la década. La creación del Fondo del Café en 1940, la SAC se consolidó como gremio en defensa de los intereses de los grandes propietarios rurales contra los intentos reformistas de López Pumarejo. Además, durante el periodo de se fundaron 3 de los grandes gremios nacionales. El primero de ellos fue la Asociación Bancaria de Colombia, creada en 1936 como un gremio de servidores de servicio para sus afiliados. En 1944, los empresarios antioqueños, el ANDI, en defensa de los industriales y grandes empresarios para la época, dos intentos anteriores de agremiación. La Federación Nacional de Fabricantes y Productores, establecida en Bogotá en 1930, habían fracasado. Fue entonces cuando hicieron una modernización del país, clamando que los empresarios y grupos económicos se organizaran en gremios con poder de negociación, de defensas de intereses y como órgano de presión. En 1945, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, para agrupar a los comerciantes, un importante sector que había incursionado con fuerza en los procesos de comercialización, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En los años 50 fueron creados, entre otros, ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Fedemetal, Camacol, Cámara Colombiana de Construcción, Azocaña, Asociación de Cultivadores de Caña y de Azúcar, y la Federación Nacional de Algodoneros. En los años 70 surgieron Acoplásticos, Asociación Colombiana de Industria Plástica. El crecimiento de organizaciones gremiales estuvo acompañado por una especialización cada vez mayor de las mismas, lo que refleja la creciente diversificación económica del país, que permitió a los diferentes sectores económicos tener mayor representatividad y un mayor poder en la toma de decisiones. Los gobiernos y planes de desarrollo debían incluir en consideración los intereses de los gremios económicos, quienes empezaron a participar en las grandes decisiones de política económica acorde a sus intereses gremiales. Frente al sector financiero, los colombianos tuvieron acceso a tener sus casas propias, a hacer préstamos. ¿Por qué? Porque anteriormente no había, la economía estaba muy baja, y entonces se crearon esa corporación y esos bancos.
y el sector de los gremiales para poder asistir las empresas y como se hace creer ellos que los gremiales, las empresas tenían el sector económico, era importante para ellos. Muchas gracias por la invitación. A continuación, la panelista Wendy Carranza, quien hará su intervención vía internet debido a que se encuentra en otro lugar. Ella nos hablará de lo que fue la urbanización y la producción cafetera en el marco del Frente Nacional. Cómo se desarrolló el sector urbanístico y qué papel jugó la producción cafetera en los gobiernos del Frente Nacional. Buenas, mi nombre es Wendy Carranza. Les voy a hablar un poco acerca de la urbanización. La década de 1960 fue testigo de una afluencia masiva de personas de las zonas rurales a las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. Esta migración resultó en el crecimiento de infraestructura y los servicios urbanos como fueron el transporte, la atención médica, la educación y la vivienda. El surgimiento de nuevas industrias y oportunidades económicas como los sectores de manufactura y servicio contribuyeron al crecimiento de la urbanización en Colombia. El Frente Nacional, una coalición política formada en el 1958, desempeñó un papel importante en la configuración del desarrollo urbano en Colombia durante la década del 1960. La coalición trajo estabilidad política e inversión en áreas urbanas, lo que condujo a la concentración del poder y recursos en manos de unas pocas élites. Esta concentración de poder llevó al desplazamiento y marginación de comunidades marginadas, valga la redundancia, como la población indígena y afrocolombianas. Los cambios sociales y culturales provocados por la urbanización en Colombia durante la década de 1960 trajeron cambios sociales y culturales significativos. Surgieron nuevas formas de entretenimiento y actividades de ocio, como el cine, la música y los deportes, lo que condujo el auge del consumismo y el materialismo. Los roles de género tradicionales y las estructuras familiares se transformaron cuando las mujeres ingresaron a la fuerza laboral y la vida urbana se volvió más individualista. Para concluir, podemos decir que para la rápida urbanización de Colombia durante la década de 1960 provocó importantes cambios sociales, culturales y económicos. El papel del Frente Nacional en la configuración del desarrollo urbano fue significativo, pero también resultó en el desplazamiento y la marginación de comunidades marginadas. Los cambios sociales y culturales provocados por la urbanización fueron profundos, transformaron los roles de género tradicionales y las estructuras familiares. Bueno, ahora para continuar vamos a hablar acerca de la producción cafetera en Colombia. Como ya sabemos todos, Colombia es un país conocido por su exquisita producción de café, que ha jugado un papel importante en la economía y en la historia del país. Con esto exploraremos la historia y la importancia de la producción de café en Colombia. El impacto de la producción de café en el desarrollo económico del país y los efectos de la urbanización en la producción de café y sus posibles tendencias futuras. La producción de café en Colombia se remonta a esos de 1800 y desde entonces se ha convertido en una parte vital de la economía del país. La geografía y el clima únicos de Colombia brindan las condiciones perfectas para cultivar granos de café de alta calidad. El país es conocido por su café arábica, considerado uno de los mejores del mundo.
La industria del café se ha convertido en un símbolo de la cultura colombiana y su producción ha ayudado a poner al país en el mapa. La producción del café ha jugado un papel crucial en el desarrollo económico de Colombia. La industria ha brindado oportunidades de empleo a miles de personas, tanto en áreas rurales como urbanas. La exportación de café también ha generado importantes ingresos para el país, lo que convierte en uno de los principales exportadores de café del mundo. La industria del café ha ayudado también a impulsar la economía del país y su éxito ha permitido el desarrollo de otras industrias en el país. A medida que continúa la urbanización en Colombia, la industria del café enfrenta varios desafíos. La demanda de suelos para el desarrollo urbano ha llevado a la reducción de suelos posibles para la producción de café. Esto ha resultado en una disminución en la producción de café en algunas regiones del país. Sin embargo, algunos productores de café se han adaptado a la urbanización mediante la implementación de nuevas tecnologías y técnicas de cultivo que le han permitido aumentar los rendimientos de sus fincas cafetaleras. El futuro de la producción de café en Colombia dependerá de la capacidad de los productores de café para adaptarse a la ubicación y a los avances tecnológicos. Ya dicho todo esto, entonces para concluir acerca de este tema, podemos decir que la producción de café ha contribuido significativamente a la economía y a la historia de Colombia. La industria ha brindado oportunidades de empleo y ha generado ingresos significativos para el país. Sin embargo, los desafíos que plantean la urbanización y los avances tecnológicos requerirán que la industria se adapte para asegurar su éxito a futuro. Y a pesar de los desafíos, la industria de café sigue siendo una parte esencial de la cultura colombiana y seguirá desempeñando un papel vital en el desarrollo del país. A continuación, tenemos la intervención del panelista Jonathan Roldán Jiménez, quien nos va a hablar sobre el sector público y la industria. ¿Cómo fue el comportamiento y desarrollo del sector público en el Frente Nacional? ¿Qué entidades se crearon? ¿Cuál fue el papel que jugó la industria en este periodo de nuestro país? Muy buenas tardes, gracias. En este caso, estaremos hablando acerca del sector público del Frente Nacional, de acuerdo a los ingresos y a los gastos de estas empresas públicas, como son el PIB, Producto Interno Bruto, donde aumentó el 11% a comienzos de los años 50, el 16% el primer ilustro de la década del 70 también se dio. Por otra parte, podemos mirar la definición más amplia y utilizada de las estadísticas como del DANE, donde las corrientes del sector público incrementaron a un 20 al 21% en los años 70 y el 23% en la primera mitad de la década de los 80. Eso fue en el mismo tiempo. De los gastos que subieron del 22 al 28% del Departamento de Planeación Nacional. Eso fue en el 1998. Si bien es cierto, los ingresos fueron mayores por mayor, agentes contribuyentes al físico de las empresas y personas de los gastos que también se incrementaron significativamente en el déficit fiscal, que han sido constantes, de lo cual ha incluido para ampliar las reformas tributarias y acudir mayor adecuamiento externo.
Es así donde la reforma tributaria también afecta al sector empresarial y por lo tanto sus gremios son quienes avalan y protestan sobre las bondades y perjuicios de las políticas tributarias. Podemos mirar y observar que entre 1886 y 1939 fueron creados 35 establecimientos o empresas públicas en el orden nacional, con un promedio de 7 por décadas en los años 40. Dicho promedio se elevó a un 18 en la década de los 50. Fueron 32 años donde la década de los 70, cuando fueron creadas las 17 nuevas entidades en este tipo de departamento de planeación nacional, donde ocurrió eso en 1998. Es así, y sin embargo, el desarrollo masivo del sector centralizado condujo a una reforma administrativa en los años 1968, por medio del cual se trató de darle mayor coherencia a las organizaciones y un control inmenso al aparato estatal que había sido edificado en la década de las anteriores. Vale la pena anotar también que ante el peso de las crecientes de los recursos necesarios para financiar este complejo, condujo a actividades de los gobiernos departamentales y municipales en excepciones como Bogotá, Medellín, acrecentaron enormemente sus dependencias al gobierno nacional. Así, la centralización de las funciones estatales en manos de los gobiernos nacionales coincidió a una descentralización administrativa cada vez mayor en este nivel de los estados. La reforma constitucional de 1968 ratificó vigencia de las libertades de las empresas al amplio de las facultades de las intervenciones. Es así, donde la planeación como estrategia en causa del desarrollo fue acierto y dado al desaprovechamiento de los recursos, la ineficiencia burocrática, muchas veces obedecía a la falta de un plan de desarrollo coherente con un programa de proyectos definidos. Por otra parte, se puede llegar a argumentar que la reforma se concentró a un mayor poder decisorio en manos del Poder Ejecutivo a fin de agilizar el manejo de los instrumentos de inversión, un aspecto del modelo keynesiano intervencionista de la economía. Así podemos nosotros argumentar y concluir acerca de cómo fue el sector público en el desarrollo del Frente Nacional. En nuestra investigación y argumentando acerca de cómo fue la industria del Frente Nacional y su manufacturación en Colombia, donde se multiplicó a un 7.7, creciendo a un ritmo anual del promedio del 7.3% en la década de 1999. Entre estos años empleó y creció, hubo un crecimiento a los trabajadores a un ritmo anual a un 4.2% de su expansión de empleo total, incluida en las actividades artesanales y en pequeñas industrias donde fue menor a un 4.1%. Es así donde el crecimiento de la productividad del trabajo de la industria durante las primeras 3 décadas de los que pueden explicarse de la conjugación de los 3 factores de diferentes, como el incremento relativo de empleo, la adopción y aprendizaje de las nuevas técnicas y especialmente en el sector
moderno de la industria. Y con el último, que fue el aumento de la intensidad del capital, es decir, el capital utilizado por el trabajador. Es así donde se da a conocer el sector público y la industria en el Frente Nacional. Muchas gracias. Bueno, presentes, esperamos que este Congreso haya sido de su total agrado, haya despejado las dudas que sobre el tema y hayamos adquirido nuevos conocimientos. Vemos que esta etapa marcó la historia de nuestro país como un periodo de transición a lo que ha ido evolucionando al país después de tanta violencia. Sin embargo, hoy por hoy persiste la inclusión de estos dos partidos en las tomas de decisiones y en los gobiernos del país, toda vez que la mayoría de los partidos que se han creado nuevamente tienen su esencia y su fundamento en las doctrinas liberales o conservadoras, lo que no ha permitido hasta el momento un deslinde total y una verdadera democracia en nuestro país. Muchas gracias a los panelistas por sus aportes, muchas gracias a ustedes por su asistencia, hasta una nueva oportunidad. Gracias.